En el siguiente vídeo vamos a introducirnos en el campo de la geometría y del cálculo de áreas. Casi todos los campos de la matemática surgen para dar solución a un problema, y en esta introducción voy a contaros uno de los problemas originarios que dio lugar a la geometría. Concretamente, nos ubicamos en Egipto, donde cada año el río Nilo se desbordaba. Ocurría que los cultivos se ubicaban siempre cercanos al río Nilo para poder obtener el agua, y cuando el río se desbordaba lo que producía es que borraba los límites, los cuales año tras año tenían que ser de nuevo definidos. Esto provocaba que el faraón tuviera que volver a recalcular cuál era el impuesto que debían pagar cada uno en función del tamaño de sus cultivos. Aparece aquí el primer problema de áreas, de comparación de áreas, es decir, ¿qué campo es más grande? ¿Quién debería pagar más? ¿El propietario del campo verde o del campo naranja? Para ello podemos hacer diferentes cosas. Lo primero que podemos hacer es comparar estas dos figuras. ¿Qué figura es más grande? Si colocamos una encima de otra, podemos ver que sobra un poquito más de área naranja que de área verde, pero no es algo muy preciso, no podríamos decir exactamente cuánto más hay de naranja que de verde. La otra cosa que podemos hacer es trabajar con subdivisiones. Está claro que en esa época no existía el sistema métrico, pero se podía medir con diferentes elementos. Hemos visto a lo largo de la historia que se han medido con huesos, con varas, con diferentes sistemas de medida, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es un sistema métrico internacional que nos permite a todos usar las mismas unidades de medida. En cualquier caso, sea como sea la división, sí, al dividir se podían hacer dos cosas. La primera de ellas era medir los bordes. Si medimos los bordes de la verde, podemos observar que tenemos 16 unidades de medida, y si medimos los bordes de las naranjas, podemos comprobar que de nuevo hay 16 unidades. ¿Esto significa que el campo verde y el campo naranja son igual de grandes? Pues posiblemente no, y os animo a que lo comprobéis con otros ejemplos. Veréis que dos figuras tengan el mismo perímetro no implican que sean del mismo área. Por lo tanto, lo que hacemos es contar cuántos cuadrados definen estas subdivisiones, viendo que el campo verde tiene 15 cuadrados, una vez realizadas subdivisiones iguales, mientras que el campo naranja tiene 16 cuadrados iguales. Por tanto, podemos concluir que el área naranja es más grande que el área verde. Concretamente, el área verde tiene 15 unidades cuadradas, mientras que el área naranja tiene 16 unidades cuadradas. Bienvenidos al cálculo de áreas. Lo primero que me gustaría explicar en el cálculo de áreas es las unidades con las que vamos a trabajar. ¿Sabemos qué es un metro cuadrado? Un metro cuadrado es la superficie que hay dentro de un cuadrado cuyo lado es un metro. Es decir, si yo dibujo un cuadrado de un metro de lado, la superficie que hay dentro de ese cuadrado es lo que definimos como un metro cuadrado. Por tanto, un centímetro cuadrado será la superficie que cabe dentro de un cuadrado de un centímetro de lado. Vamos a empezar explicando el área del cuadrado, muy relacionada con lo que acabo de explicaros de la unidad de un metro cuadrado o un centímetro cuadrado. Bien, un cuadrado es una figura geométrica de 4 lados iguales, con 4 vértices y 4 ángulos de 90 grados. ¿Cómo calculamos su área? Pues lo que queremos saber es cuántos cuadraditos de un metro cuadrado nos caben dentro del cuadrado que queremos calcular. Para ello podemos hacer la laboriosa tarea de ir llenando cuadraditos dentro del cuadrado grande e ir contándolos. Mirad, de momento llevo 47, pues el área verde de momento son 47 metros cuadrados. Cuando he acabado me doy cuenta que llevo 100 cuadrados, por tanto el área del cuadrado grande era de 100 metros al cuadrado. Pero cada vez que quiera medir un área tengo que ponerme a contar cuadraditos. Pues no, podría medir simplemente cuántos cuadrados me han cabido en una fila para posteriormente contar el número de filas, y al multiplicar cuadrados en una fila por número de filas obtendré el total de los cuadrados, siendo esta el área del cuadrado. Por tanto, el área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Muy relacionada con el cuadrado está el área del rectángulo. Definamos primero el rectángulo. Un rectángulo es un polígono de 4 lados con 2 parejas de lados iguales, es decir, la base es igual entre ellas y las alturas son iguales.
Tiene también 4 vértices y 4 ángulos de 90 grados. Para calcular su área lo haremos exactamente igual que en el cuadrado. Empezaremos a rellenar el rectángulo con cuadraditos de 1 metro cuadrado. De nuevo, la forma más rápida será medir cuántos cuadrados me caben en la base y contar cuántos cuadrados me caben en la altura, o lo que es lo mismo, cuántas filas podría poner. Muy bien, multiplicando la base por la altura, llegamos al área total del rectángulo, a cuántos cuadrados me caben en el rectángulo. Por ello, el área del rectángulo es base por altura. En el caso del triángulo me voy a apoyar en el área del rectángulo recién vista. Y es que, si lo observamos, un rectángulo de base B y altura A dividido por la mitad es exactamente un triángulo. Podemos observar que un rectángulo partido por la mitad es un triángulo. Por tanto, todo hace indicar que el área del triángulo va a ser exactamente la mitad que la del rectángulo. Pero, ¿qué pasa si tenemos un triángulo que no es exactamente este que estamos viendo, sino que es uno que no parece que directamente vaya a generarnos un rectángulo? Pues lo que podemos hacer es realizar el rectángulo que lo envuelve, es decir, una cosa como esta. ¿Por qué? Porque si consideramos que esto es la altura del triángulo, podemos ver que si dividimos el triángulo en dos partes, el triángulo de la izquierda de la altura y el triángulo que queda a la derecha de la altura, podemos realizar la misma demostración que hemos hecho en el triángulo del primer caso. Tomando el triángulo de la izquierda, podemos completar un rectángulo con esta parte, y tomando el triángulo de la derecha, completamos el triángulo con esta parte. Por tanto, el área total de este triángulo es exactamente igual a la mitad del área del rectángulo que lo envuelve. Por tanto, el área de cualquier triángulo es base por altura partido 2. Para calcular el área del rombo es fundamental conocer el área del triángulo. Vamos a definir primero esta figura geométrica. Un rombo es una figura geométrica de 4 lados iguales que tienen los ángulos iguales 2 a 2. Es decir, estos dos ángulos que os señalo son iguales entre sí y además son agudos, y estos dos ángulos que os señalo son iguales entre sí y además son obtusos. Además, los rombos tienen dos diagonales. La más grande de ellas la conocemos como diagonal mayor y generalmente se representa con una D mayúscula. La menor de ellas se representa como diagonal menor y generalmente se representa con una D minúscula. Las diagonales tienen una serie de propiedades o de características, y es que son perpendiculares entre sí, se cortan en su punto medio y dividen los ángulos en dos ángulos iguales. Las dos diagonales dividen el rombo en 4 triángulos iguales. Podríamos calcular, a partir de las medidas de las diagonales, el área de uno de estos triángulos. Concretamente, cada triángulo tendría por base media diagonal mayor y por altura media diagonal menor. Muy bien, si llamamos a media diagonal mayor D mayúscula partido 2 y a media diagonal menor D minúscula partido 2, podemos calcular el área de este triángulo como base por altura partido 2, donde la base es D partido 2, D mayúscula, y la altura es D minúscula partido 2. Sustituyendo base y altura, nos queda esto. Si operamos el numerador con fracciones, nos queda D por D partido 4 y todo partido 2. Por tanto, el área del triángulo será diagonal mayor por diagonal menor partido 8. Como un rombo está formado por 4 triángulos iguales, lo que haremos es multiplicar el área de este triángulo por 4. Veamos que, si operamos, nos queda que el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido 2.